revelada, la visión increíble y transformadora de Ezequiel que cumplió el plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, fue dirigido Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Era un tiempo de desolación. El pueblo de Israel yacía cautivo, despojado de su hogar y bajo la bota opresora de Babilonia. Los susurros de desesperanza flotaban sobre el río como una niebla densa. Y Ezequiel, con el corazón desbordando compasión, sabía que debía ser la voz de Dios en medio del sufrimiento. Los ojos de Ezequiel se posaron en las aguas del Quebar, notando cómo su flujo constante reflejaba una serenidad que él y su pueblo no podían alcanzar. La tristeza llenaba su ser, pero en lo profundo de su angustia una tempestad se acercaba. Y sucedió que, al levantar su mirada, vio una visión portentosa. Del norte vino un gran viento tempestuoso, un resplandor que iluminaba la oscuridad, y dentro de este esplendor, criaturas vivientes se desplegaban ante él. Cada una con 4 rostros y alas extendidas, y ruedas que giraban, llenas de ojos por todas partes. Una manifestación sobrenatural que desbordaba la gloria de Dios. En ese momento oyó la voz del Señor, quien le dijo: «Hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a naciones rebeldes que han rebelado contra mí». Ezequiel sintió un ardor profundo en su alma. Estaba siendo llamado no solo para pronunciar juicio, sino también para llevar un mensaje de esperanza. El peso de la misión le oprimía el pecho, pues sabía que el pueblo que debía advertir no quería escuchar. Pero el Espíritu de Dios lo llenó, dotándolo de la fortaleza necesaria para hacer frente a la incredulidad que lo rodeaba. Mientras la sombra del juicio se cernía sobre Israel, la voz de Dios resonaba en su ser. «Les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra». Ezequiel comprendió que a pesar de la dureza del pueblo, había un plan divino, un pacto de restauración que iba más allá de la devastación del exilio. La radical promesa de Dios se convirtió en la luz que guiaba su angustiado espíritu. El valle de huesos secos se materializó ante Ezequiel en otra visión aterradora, pero llena de poder. La aridez y la muerte eran palpables, un símbolo del destino de Israel. Pero allí, en medio de la desesperanza, Dios le ordenó: «Profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Yahvé». Ante su obediencia, los huesos comenzaron a cobrar vida, uniéndose y cubriéndose de carne. Un poderoso símbolo de resurrección que hablaba del futuro glorioso de su nación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La visión de Ezequiel no solo conmovió su corazón, sino que también dejó un eco poderoso en el tiempo. Mientras el río Quebar seguía fluyendo a su lado, él se comprometía en su misión, el rostro alzado hacia el cielo, dispuesto a ser el atalaya del Altísimo. Las preguntas inquietantes regresaban. ¿Su pueblo respondería a la llamada del arrepentimiento y la esperanza?
El misterio del plan de Dios se desvelaba lentamente, y su corazón latía con la certeza de que, a pesar del exilio, el Creador de la vida estaba cerca, dispuesto a restaurar a su pueblo de la ruina y la desesperanza. ¿Cómo cumplirá Dios su promesa? El viaje apenas comenzaba. Aconteció que, tras haber presenciado la gloriosa visión y la resurrección de los huesos secos, Ezequiel se sentó junto a las aguas del Quebar, meditando en la grandeza del poder de Dios. Su espíritu estaba inquieto como el río que corría veloz a su lado. La angustia de su pueblo lo envolvía. Los rostros de su gente vinieron a su mente, rostros que llevaban la marca de la desesperanza y la tristeza de un destino incierto. ¿Qué habrá de ser de ellos?, se preguntaba, esperando que la voz del Señor le revelara mayor entendimiento. Y sucedió que, en medio de su reflexión, el viento que soplaba desde el norte trajo consigo un susurro divino. «Hijo de hombre», dijo una voz profunda, «tú has profetizado sobre los huesos, y estos han cobrado vida, pero hay más que te he de mostrar». El corazón de Ezequiel latía con fuerza anticipando lo que vendría, mientras el cielo parecía abrirse, revelando un nuevo escenario. Dios llevó a su siervo en espíritu a la tierra de Israel, donde las ciudades estaban en ruinas, y el desánimo y la idolatría se apoderaban del corazón de su pueblo. «Mira», dijo el Señor, «¿ves cómo mi pueblo ha erigido ídolos de su propia mano? Han olvidado mi pacto, el pacto que hice con ellos en el monte Sinaí». Ezequiel vio altares de piedra oscura, cargados de ofrendas y libaciones, y su corazón se llenó de tristeza. Dios habló de nuevo. «Te decreto que debes llevar este mensaje. Ven el día en que mi furor será derramado sobre aquellos que se vuelven a otras naciones y a otros dioses. No obstante, no olvidaré a los que permanecen fieles, a aquellos que claman por un corazón nuevo». Las palabras del Altísimo resonaban en Ezequiel como un eco eterno, revelando el misterio. En medio del juicio siempre había una remanente, un grupo elegido por Dios que sería tema de su misericordia. Profundizando en la visión, Ezequiel fue llevado a un lugar donde un templo se elevaba imponente. Sus puertas estaban abiertas, y un río de agua viva brotaba desde el umbral, fluyendo hacia el este, trayendo vida a todo lo que tocaba. Animales sedientos y árboles florecían a su paso, y Ezequiel comprendió que esta era la restauración prometida, un símbolo de cómo Dios daría vida y sanidad a su pueblo. «Este lugar que ves», proclamó la voz del Señor, «es el símbolo de mi presencia entre ellos. Aquí mis hijos se reunirán, y yo caminaré en medio de ellos. Les daré de comer del maná, y los llevaré a pastos verdes, donde la justicia y la paz prevalecerán». La gloria de Dios llenaba el aire, y Ezequiel sintió que el aliento de vida volvía a él, despertando de su letargo espiritual. Sin embargo, el Señor prosiguió: «Antes que yo restaure, deben escuchar mi advertencia. El juicio es necesario». Ezequiel se sintió angustiado por el peso de estas palabras, pero también sabía que su misión era revelar no solo la destrucción inminente, sino también la luz de la esperanza que venía. «¿Cómo podrán escuchar?», se cuestionaba, sintiendo la responsabilidad de ser un portavoz del Altísimo, una atalaya ante el pueblo. La visión se desvaneció lentamente, y por un momento todo quedó en silencio. En ese silencio, Ezequiel entendió que, aunque el camino estaba lleno de oscuridad, la promesa de Dios brillaba intensamente e inevitablemente guiaba hacia la redención. Con renovada determinación, se levantó y se dirigió hacia la ciudad que había de ser su misión. Y en su corazón resonaba una declaración: «El tiempo de la restauración está cercano». ¿Qué nuevas visiones o revelaciones le esperaban? En las profundidades de esta misión divina, aún restaba un secreto sobre el verdadero propósito de la misericordia de Dios y el futuro de Israel que pronto desvelaría.
Aconteció, pues, que mientras Ezequiel avanzaba hacia la ciudad, una sensación de urgencia creció en su corazón. La voz del Señor aún resonaba en sus oídos, guiándolo hacia el cumplimiento de la tarea que había recibido. Hijo de hombre, ve y habla a mi pueblo, pues han endurecido su corazón como el hierro, y han sembrado en sus almas la idolatría en lugar de confianza en mí. Le había ordenado. Así que Ezequiel, fortalecido en su espíritu, comenzó a clamar a las multitudes que se encontraban en la plaza, donde las sombras de los ídolos se cernían sobre ellos. Escuchad, oh nación de Israel, así dice el Señor, yo soy el Dios que os sacó de la tierra de Egipto, y he sido testigo de vuestras angustias. Pero ay, ¿qué me ofrendáis en cambio? Vendéis vuestra herencia por un poco de plata, y dulces promesas lejanas. Al oír su voz, algunos se detuvieron, pero la mayoría continuó en su camino, absortos en su comercio y en sus dioses de barro. Con cada palabra que Ezequiel pronunciaba, su corazón anhelaba que el pueblo despertara, que abrieran sus ojos a la verdad. ¿No sabéis que todo lo que hay sobre esta tierra es pasajero? Regresad a mí, y seré para vosotros como un refrigerio en el desierto, como aguas que brotan en las sequedades. De repente, un hombre del pueblo, con la mirada llena de desprecio, se acercó a él. ¿Quién te ha dado la autoridad para hablar en su contra, Ezequiel? Nuestros ídolos son poderosos, nos han traído prosperidad. Tú hablas de un Dios lejano y de promesas vacías. ¿Dónde está vuestra esperanza?, le gritó. Ezequiel, sintiendo el peso de la burla, no se amedrentó. Mi esperanza es la esperanza del mundo, respondió con firmeza. El mismo que hizo el cielo y la tierra, el que ha prometido restaurar a su pueblo, no ha olvidado su pacto. Es en la misericordia de él que confío, y es por ella que perseveraré, para advertiros de la caída que se aproxima. Mientras hablaba, como si la atmósfera se fragmentara, Ezequiel vio un destello en el horizonte, una luz brillante que desciende sobre la tierra. «Mirad, la gloria del Señor viene hacia nosotros», exclamó, y algunos comenzaron a mirar con asombro. En ese momento, Ezequiel tuvo una nueva visión. Un árbol de vida florecía y se extendía por toda la tierra, cuyas hojas eran para la sanidad. «Así será la restauración», clamó. «Los árboles de justicia florecerán donde antes había desolación. Mi Dios ha dicho que volverá a replantar a su pueblo, y florecerán donde antes solo había ruinas. No son solo huesos secos, sino un pueblo que se levantará para alabar su nombre». El tiempo ha llegado para que se cumpla su palabra y el espíritu de vida entre en vosotros. Las voces de incredulidad comenzaron a cesar, y por un instante el silencio llenó el lugar, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Ezequiel sintió el peso del Espíritu sobre él y supo que su mensaje estaba siendo sembrado en corazones receptivos. Mientras el eco de sus palabras iba desvaneciéndose, una nueva revelación emergió en su mente. Esta era solo una faceta del plan que Dios había delineado. «Y he aquí», susurró el Señor en su corazón, «las puertas de la esperanza se abrirán a aquellos que vuelven a mí». Ezequiel comprendió que no solo se trataba de restaurar a Israel, sino de abrir un camino hacia la redención que alcanzaría a todas las naciones. Terminando su mensaje, Ezequiel miró al horizonte, donde la luz seguía brillando con intensidad, sabiendo que en ese momento la historia de su pueblo estaba en la cúspide de un nuevo comienzo. ¿Qué otros misterios revelará el Señor?, se preguntaba, sintiendo la urgencia de la misión que aún restaba por cumplir.
La obra de Dios estaba lejos de concluir, y él, como su siervo, estaba a punto de ser una voz dentro de un relato que iría más allá de su entendimiento. Mientras Ezequiel contemplaba la luz que se acercaba del horizonte, su corazón latía con fuerza, sintiendo el ansia de que los corazones endurecidos aceptaran el mensaje del Altísimo. La multitud había comenzado a dispersarse, y algunos se reían aún de sus palabras, pero otros se atravesaban entre la curiosidad y el temor, como si el viento del Espíritu soplara sobre ellos. Y en aquel preciso instante, el Señor puso en su corazón un profundo anhelo por la verdad y la revelación. Con un poderoso impulso, Ezequiel levantó su voz una vez más, diciendo: «Oh pueblo de Israel, ¿no entendéis que la ira del Señor arde como un fuego consumidor contra aquellos que se alejan de su camino? Temed, pues, el día que el juicio venga, porque el Señor no se queda indiferente ante la iniquidad». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos empezaron a voltear sus rostros hacia el profeta, llenos de inquietud. Entonces Ezequiel sintió que el poder de la visión lo invadía nuevamente. Clamó: «Veo un valle lleno de huesos secos». Y el Señor me preguntó: «¿Vivirán estos huesos?». Y yo respondí: «Señor, tú lo sabes». Con estos ojos de fe comenzó a relatar la visión con fervor. El Señor me dijo que hablara a esos huesos, que les dijera: «Huesos secos, oíd la palabra del Señor. He aquí, yo haré entrar en vosotros al Espíritu, y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros, y haré que crezcan carne y piel sobre vosotros». Así como el Señor lo dijo, así será. Una vez más, su pueblo vivirá, renovado y restaurado. La música del viento arrastró las palabras por la plaza, y un sopor de reverente asombro descendió sobre la multitud. Aquel hombre sencillo se convirtió en canal de un mensaje que desafiaba su incredulidad. Algo dentro de ellos comenzaba a despertar. Y mientras Ezequiel continuaba proclamando la gloria del Señor, vio un rayo de luz brillar sobre los rostros de los presentes. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo cómo la convicción caía sobre ellos como un manto pesado. «Convertíos, oh casa de Israel, convertíos de vuestros ídolos, porque el Señor vive y puede hacer que de aquellos huesos secos surja vida nueva, que del polvo se levante un pueblo que le alabe», exclamó con anhelo. En su corazón, Ezequiel recordaba las palabras del Señor por medio de los antiguos profetas, como Isaías y Jeremías, quienes también habían hablado de esta futura restauración. Era como si la historia se entrelazara en un solo hilo divino, entrelazando los destinos de las naciones bajo el manto de la promesa. Ahora, con su voz, él trazaba ese camino hacia la redención. De pronto, un murmullo inquieto surgió entre la multitud. «¿Y cómo será esto?», preguntó una mujer de los lejanos confines de la plaza. «¿Qué pruebas tendremos de que el Señor cumplirá su promesa?». Ezequiel, sintiendo el peso de la duda, respondió con el don de la profecía. «Así dice el Señor: yo traeré de nuevo a mi pueblo de las naciones donde han sido esparcidos. Los reuniré y haré que se honren de nuevo como un solo corazón y una sola alma. Esto será un signo para que todos conozcan que solo Él es Dios, que no hay otro». Sin embargo, mientras la vida revivía entre las esperanzas, un eco de advertencia resonó en el corazón del profeta. Todo esto era solo el comienzo. La luz del futuro se encendía, y el Señor, en su insondable sabiduría, comenzaba a revelar más de su plan redentor. ¿Qué otros caminos traería el Dios de Israel para el cumplimiento de sus promesas?, se preguntaba Ezequiel. Las puertas que él abría prometían un destino más allá de lo que podían imaginar. A medida que las últimas palabras de Ezequiel resonaban en el aire, un silencio reverente descendió sobre la multitud.
La esencia del mensaje flotaba como un perfume sagrado, impregnando el corazón de cada escuchador con una mezcla de esperanza y duda. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar tales promesas. Más allá de la plaza, en las sombras de la incertidumbre, algunos corazones persistían en su desdén. Ezequiel sintió una perturbación en su espíritu. Era como si el cielo se oscureciera de repente. Una gran nube de preocupación envolvió su mente, y con ella el eco de la voz del Señor volvía a retumbar en su ser. «Hijo de hombre», escuchó que le decía, «te he llamado a ser guardián de mi pueblo. Avanza y revela el profundo misterio de mi gloria, que asombra y transforma». Con nuevo fervor, Ezequiel se erguió, dejando que la voz del Altísimo llenara su corazón. «Oh Israel, el Señor dice, he aquí, estoy listo para hacer un pacto nuevo, y escribiré mi ley en vuestros corazones. Ya no necesitaréis a otro que os enseñe, porque todo aquel que me busque encontrará revelación en su interior». La multitud comenzó a murmurar, muchos con un nuevo resplandor en los ojos. Algunos sintieron cómo esa promesa de un pacto nuevo los liberaba de la carga de la ley antigua. Pero entre ellos también había aquellos que escudriñaban con escepticismo. «¿Cómo puede ser esto posible?», cuestionaron. «¿Qué garantías tenemos?». Ezequiel, atento al temor colectivo, balbuceó: «No temas, porque el Señor es fiel en sus promesas. Así como la tierra seca bebe la lluvia, así serán saciados aquellos que claman a Él. Escuchad, oh Israel, un día como este no fue visto desde antaño, un día cuando en un momento la vida florecerá en abundancia y las esperanzas marchitas brotarán como un campo en primavera». Al hacerlo, el profeta se dejó llevar por la visión del futuro, una ciudad sin ruinas, erguida en gloria, un pueblo en unidad, rodeado del amor divino. De repente, el eco de sus palabras se amplificó en el viento y resonó en los corazones de muchos. Vieron en su mente una sanidad que no solo era física, sino espiritual, que abarcaba a toda la nación. Mientras miraba a la multitud, Ezequiel sintió que el tiempo se detenía. Atraído por esa atmósfera expectante, él declaró: «La mano del Señor se extenderá hacia aquellos que busquen, y será un tiempo de bendición para los quebrantados en espíritu. Entonces el verdadero Rey vendrá a Sión, y la salvación será de la casa de David». Así dice el Señor: «He aquí, haré surgir de vosotros un nuevo renacer, una nueva vida misma sellada por mi espíritu». Una figura prominente se acercó entre la multitud, un anciano respetado por muchos. «Profeta», dijo el hombre con voz grave, «¿qué significa eso de un nuevo espíritu y un nuevo corazón? ¿No hemos visto ya a nuestros antepasados ser llevados al cautiverio?». Ezequiel miró a los ojos del anciano, sintiendo la gravedad de su pregunta. «Oíd, oh anciano, el día se acerca cuando el verdadero Redentor vendrá, y volverá a reunir lo que estaba perdido. No solo liberará a la nación, sino que liberará el alma atrapada por el pecado. Ese es el profundo misterio que devela el Dios Altísimo». Mientras el anciano bajaba la mirada, otra revelación comenzó a arder en el corazón de Ezequiel. Las palabras de cierre surgieron con poder. «Así dice el Señor: he aquí, el día se acerca cuando mi pacto será cumplido con aquellos que se humillen y busquen mi rostro. Preparad vuestros corazones, pues no solo será para mi pueblo, sino para todas las naciones». Con estas palabras, el aire vibró como si un nuevo amanecer se acercara. Pero con ello quedó la inquietante pregunta en el corazón de Ezequiel: ¿sería capaz el pueblo de Israel de aceptar este llamamiento divino y abrazar el futuro prometido? Las manos de Dios estaban en movimiento, listando una revelación aún más asombrosa para aquellos que buscaban profundamente. Mientras Ezequiel concluía su mensaje, la multitud comenzó a dispersarse, cada corazón agitado por la mezcla de esperanza y temor. La voz del Señor resonaba en su mente, pero la realidad del sufrimiento presente era palpable en el aire.
La noche caía como un manto sobre el pueblo, y las luces de las antorchas temblaban con un viento inquieto. Ezequiel, sintiendo el clima espiritual de su entorno, se retiró a un lugar apartado, donde la soledad podía abrazarlo. Sus pensamientos volaban en el horizonte del futuro prometido. Lo que había compartido con su pueblo palpitaba en su interior, y no podía ignorar la carga que llevaba. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se cumplirá esta promesa de unidad y restauración cuando el desánimo reina en el corazón de tu pueblo? Clamó, su voz resonando en la oscuridad. En ese instante, una luz brillante, como el amanecer, iluminó su entorno. Ezequiel cayó de rodillas, y allí la presencia del Señor se manifestó poderoso ante él. Ezequiel, dijo la voz divina, hay un tiempo señalado para el cumplimiento de todas las cosas. He aquí, enviaré a mi siervo, el Mesías, y mediante él el pacto que haré será eterno. Así como yo he hecho al hombre del polvo de la tierra, así también lo haré de nuevo en los corazones renovados. Ezequiel empezó a entender que el nuevo pacto no solo era una promesa abstracta, era una conexión viva y activa que transformaría a la misma esencia de su ser. Pero, Señor, ¿cómo puede una nación endurecida recibir este nuevo espíritu?, preguntó el profeta, sintiendo la inmensidad del desafío al que se enfrentaba. Escucharás mi voz en todos los rincones de Israel, Ezequiel. Mi espíritu se derramará sobre todos, y aquellos que estén listos encontrarán la vida en abundancia. Destruiré los muros que los dividen, y guiaré a mi pueblo como el pastor guía a sus ovejas. El sacrificio de mi Hijo traerá redención, y mi gloria será manifestada, respondió el Altísimo con un tono de autoridad y compasión. La revelación vibró en su interior y comenzó a vislumbrar un futuro donde las naciones, unidas en adoración, se postrarían ante el Creador. Ezequiel se levantó, llevando en su ser el peso de esta grandiosa revelación. Entiendo, oh Señor, que tu promesa de redención será un testimonio para todos los pueblos. El que era, y es, y ha de venir, será el puente sobre cualquier abismo que nos divida. Al caminar de regreso hacia el pueblo, Ezequiel se crecía fervor en su mente, sabiendo que debía compartir esta magnífica obra de Dios. A medida que se acercaba a la multitud nuevamente, fue interrumpido por la mirada angustiada de un padre que traía a su hijo gravemente enfermo. «Profeta, clama al Señor», suplicó el hombre. «Mi hijo muere, y solo tú puedes interceder». Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento, levantó su voz al cielo. «Oh Señor, que tu poder se manifieste en este lugar. Cumple tu promesa en la vida de este niño y muestra tu gloria entre nosotros». Mientras su corazón clamaba, el viento sopló y una calma sobrenatural llenó el ambiente. En ese instante, un chispazo de luz iluminó a la criatura y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las palabras de Ezequiel se convirtieron en un eco a través de la multitud. «Así dice el Señor, el nuevo pacto está aquí, y mi espíritu da vida a los que creen. Lo que has visto, oh Israel, es solo un primer destello de lo que vendrá, porque el tiempo se acerca cuando las naciones se volcarán a mí, y mi redención será colmada en todos aquellos que me busquen». Y con esas palabras la multitud se quedó en silencio, sintiendo que en efecto estaban al borde de un tiempo extraordinario. Sin embargo, en lo profundo del alma de Ezequiel surgió la pregunta inquietante: ¿cuántos realmente abrazarán esta verdad que ahonda planes eternos? La sombra del futuro se cernía, prometiendo tanto luz como desafío. La revelación de Dios estaba en marcha, y su soberanía brillaría en medio de la oscuridad que aún acechaba. Mientras el murmullo de la multitud se desvanecía en la brisa nocturna, Ezequiel sentía la carga del mensaje que había recibido.
Su corazón ardía con la promesa de esperanza, pero su mente se llenaba de las preguntas que atormentaban al pueblo. Caminando entre las sombras de las calles, se encontró con miradas perdidas y rostros marcados por la tristeza. Sin embargo, la luz de la revelación que había recibido aún brillaba como una antorcha en su pecho. No podía dejar de pensar en las palabras de Dios: «Mi espíritu se derramará sobre todos». Fue entonces cuando vio a un grupo de hombres reunidos discutiendo acaloradamente. Se acercó, su mirada cautivando a los presentes. «¿Por qué esta aflicción, amigos míos?», preguntó Ezequiel. Uno de ellos, angustiado, respondió: «Los enemigos de Israel se han acercado y el temor ha invadido nuestras almas. ¿Cómo podremos enfrentarlos si la desolación nos rodea y nuestros corazones están quebrantados?». Sus palabras resonaban con la desesperanza que dominaba el ambiente. Pero Ezequiel, recordando la promesa, se sintió llamado a impartir valor. «Así dice el Señor», comenzó, su voz vibrando con la autoridad que solo proviene de lo alto. «No temáis, porque el que es más grande que cualquier enemigo está con nosotros. El nuevo pacto traerá un poder renovador que derribará muros, y juntos levantaremos estandartes de victoria. Recuerda, nuestros enemigos no tienen la última palabra, pues el Dios de Israel es nuestro refugio y fortaleza». Las miradas sobresaltadas comenzaron a llenarse de luz, y Ezequiel supo que el mensaje estaba tocando los corazones de los presentes. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, unos mostrando escepticismo y otros esperanza. Pero el profeta supo que era solo el inicio. La verdadera batalla estaba por llegar. Ezequiel se movió entre ellos, desbordando fervor. «Vengan, busquen al Señor y fortalezcan su fe. Recuerden lo que ha dicho el patriarca: no te dejaré ni te desampararé». En estos días de angustia, recordemos que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Las llamas de las antorchas les daban vida a las palabras del profeta, mientras las nociones de esperanza empezaron a florecer entre la multitud. Naví de Dios, Ezequiel percibió un movimiento en su espíritu. Sintió que la presencia divina lo acompañaba, otorgándole el poder para realizar señales y maravillas. «Vengan», gritó, «vayamos a clamar juntos al Señor. Hoy es el día en que sus promesas se cumplirán. Se levantará un estandarte entre nosotros y la gloria de Dios se manifestará». Así comenzaron a avanzar hacia el monte, donde solían orar. El aire se tornaba cada vez más denso con la expectación, mientras Ezequiel encabezaba al pueblo hacia las laderas. En medio de la oscuridad de aquella noche, una tremenda presencia, que no era de este mundo, comenzó a descender. «El pueblo que anda en tinieblas verá una gran luz», recordó Ezequiel, sintiendo que la promesa de Isaías resonaba en su interior. Y en ese instante las nubes se partieron y un rayo de luz brillante atravesó el cielo, iluminando todo el paisaje a su alrededor. Murmullos de asombro y reverencia brotaron de los labios del pueblo. «No temáis», exclamó Ezequiel. «He aquí la manifestación del Altísimo entre nosotros. Esta luz es un signo de su pacto eterno. Así como el sol se levanta cada mañana, así también se levantará la esperanza sobre nosotros». Con este acto divino, una ola de fe comenzó a fluir en el corazón del pueblo. Y en medio de ellos, una voz resonó, más clara y poderosa que en su anterior encuentro: «Ezequiel, tú serás mi voz entre las naciones, y aquellos que escuchen se verán transformados. El tiempo de la cosecha está cerca». Las palabras penetraron en su corazón, dejando un eco que reverberaba con poder. Sabía que cada uno de ellos debía prepararse, porque pronto el plan soberano de Dios se revelaría en todo su esplendor. Y así, en la bruma de la noche, Ezequiel se sintió al borde de otro gran destino.
Pero las visiones contenían más. El tiempo estaba cerca de desvelar secretos impensables que cambiarían no solo a Israel, sino al mundo entero. Mientras Ezequiel contemplaba la luz que había descendido, el murmullo de la multitud llenaba su alma de confianza. Ciertamente, el Señor ha decidido obrar entre nosotros, pensó, mientras todos los corazones comenzaban a latir al unísono con fervor renovado. La promesa de transformación parecía estar en el aire, flotando como el aroma de un incienso dulce y puro. Sin embargo, antes de que pudiera articular más palabras, esa misma voz llena de poder resonó nuevamente. Prepárate, Ezequiel, porque lo que verás en los días por venir será un espejo de mi gloria, pero también será probado por las llamas. ¿Qué significaban estas palabras? La incertidumbre se alojó en su corazón, pero entendía que el mensaje que llevaría a las naciones inmediato sería de esperanza, pero también de advertencia. El profeta convocó al pueblo con un llamado ardiente. Venid, hijos de Israel, clama al Señor con todo tu ser por sanidad y restauración. Con esas palabras, los presentes se unieron, creando un clamor unísono que se elevaba hacia las alturas. Cada voz resonaba, amplificándose como si los cielos escucharan su lamento. Y en ese instante, el viento sopló con tal fuerza que se reflejaban las sombras de los árboles, oscilando como danzarines en la noche. Las llamas de las antorchas parecieron extenderse hacia el cielo, como si fueran lenguas de fuego buscando comunicarse con el Altísimo. Y Ezequiel sintió el peso del poder divino cayendo sobre él. Recordó las palabras de Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Un temblor recorrió su serpenteante ser. Hoy, en nuestra búsqueda de Dios, podemos ser portadores de su espíritu, proclamó, mientras una energía palpable llenaba el ambiente. De repente, una sombra oscura se deslizó entre los presentes, invocando un miedo inimaginable. Ezequiel sintió que un desafío se perfilaba en el horizonte, una lucha entre la luz y la oscuridad que sería decisiva para el pueblo que había sido elegido por Dios. No temáis, dijo él, al sentir el cernirse de los temores, la batalla no es nuestra, sino del Señor de los ejércitos. Escuchó un susurro, como una llama apagada que aún ardía. Ezequiel, los corazones se han preparado, pero espera el gran día. El nuevo pacto aquí anunciado será el camino para restaurar las naciones. El pueblo comenzó a reagruparse, sus rostros iluminados ante la revelación. Sin embargo, la noche no había terminado y el ángel de la oscuridad aguardaba, vigilante. Los hombres y mujeres que escucharon a Ezequiel se encontraban ahora en un punto crítico, un cruce de caminos donde la fe se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, les instó. Pero en su interior, Ezequiel sabía que lo que estaba por venir sería posiblemente desgastante y lleno de pruebas. Porque el tiempo de la cosecha está cerca, murmuró para sí, recordando la promesa divina y el profundo sentido de la responsabilidad. Sin embargo, había una expectativa creciente en su interior, un fuego brillante que iluminaba el sendero oscuro que pronto tendrían que transitar. Así, mientras las estrellas miraban atentas desde lo alto del cielo, una nube empezó a formarse en el horizonte, volviéndose cada vez más oscura. Las señales de un cambio venidero eran palpables, y, en ese momento crucial, Ezequiel comprendió que, no solo el pueblo, sino él mismo, debía prepararse para el desenlace de los tiempos. Antes de que se cierre el ciclo, reflexionó, más revelaciones vendrán. Aquí, en la intersección del temor y la esperanza, Ezequiel respiró profundo. ¿Qué más tenía Dios reservado? Con una fe renovada, se preguntó qué otras verdades reverberarían a través del eco de las generaciones.
Así concluyó la noche, con una amenaza latente y promesas de gloria por revelar. Mientras la nube oscura se acercaba, Ezequiel sintió una inquietud creciente en su espíritu. El aire cargado de chispas celestiales parecía susurrar secretos del cielo. Cada rayo de luz y sombra se entrelazaban, danzando un lenguaje antiguo que sólo los elegidos podrían comprender. En su corazón, la voz del Señor resonaba: los nuevos comienzos surgen del dolor y la angustia. Guarda tu fe, porque de lo que está por venir nacerán nuevas esperanzas. Ezequiel, reafirmado por el poder de la revelación divina, levantó su mirada hacia la multitud. Oh pueblo de Israel, observad cómo se acercan los días en que seréis refinados como oro. El fuego purificador ha de venir, y con él la gloria de nuestro Dios revelará su gloria en medio de nosotros, proclamó con fervor. El temor inicial se transformaba en expectativa, los rostros se iluminaban con la visión de un futuro glorioso. Pero en su interior, el profeta sabía que la prueba que se avecinaba, aunque formativa, también podría ser devastadora. Recordó las palabras de Isaías: «He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, ¿no las conoceréis?». Y en su mente, la promesa superior de un nuevo pacto aparecía como un remanso de paz en medio de la tormenta. Mientras las voces del pueblo se unían en una alabanza cautivador, Ezequiel vio en su mente una imagen vívida. La casa del Señor sería restaurada, su gloria abarcaría las naciones, y el sacrificio que una vez se había perdido se reinstituiría, llevando a la redención. Griten en alta voz, porque la redención llega a los corazones que se humillan, instó a todos los presentes. A cada acorde obró un eco en la multitud como el sonido de un gran mar que se agita, un resonar de fe y anhelo. Pero la oscuridad no se retiraba, y mientras la multitud clamaba, Ezequiel sintió un escalofrío recorriendo su columna. Una lucha inminente, más grande de lo que jamás había enfrentado, estaba al acecho. Sin embargo, no se dejaría intimidar. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Sus palabras tenían el eco del poder que resuena en los corazones de los fieles. La nube empezó a dividirse, respondiendo al llamado de oración. Relámpagos destellaron a través de las tinieblas, pero la luz que brotaba de aquellos fogones del alma iluminaba aún más el camino. No se detengan en su clamor, esta es la hora de la intercesión. Levanten sus manos y oren, porque el cielo responde a los corazones quebrantados, exhortó Ezequiel con voz firme y decidida. Mientras las oraciones ascendían como incienso, en su interior Ezequiel vio la visión de una puerta abierta en los cielos. En su corazón sabía que todo lo que se manifestara de esa puerta sería la revelación de Dios a su pueblo. Las puertas de la esperanza se abren, y el Espíritu Santo moverá entre vosotros. ¿Quién estará listo para recibirlo?, preguntó, con una intensidad que vibraba en el aire. Un estremecimiento recorrió la multitud, percibiéndolo a él como voz y guía. Pero al sentirse tironeado entre su deber y los ecos de la batalla que amenazaba, Ezequiel concluyó con un lamento. No temáis, porque lo que ha de venir será duro, mas nuestra fe no sostendrá. Y en ese instante crucial, una voz profética resonó en su mente, revelando un momento de profundo misterio. La inauguración de lo nuevo traerá no solo un espíritu de sanidad, sino también un recordatorio del sacrificio que se requiere. Un silencio tenso llenó el lugar mientras la verdad reveladora y escalofriante instalaba un peso en las almas de los presentes. La nube oscura, aunque temible, era un signo de la venida del verdadero Redentor. Mientras Ezequiel reflexionaba sobre estos vislumbres de gloria y ansiedad, se apretó el pecho, sintiendo que, al igual que muchos profetas antes que él, estaba en la cúspide de una nueva revelación sagrada.
Y así, mientras la tensión se acumulaba, se preguntó qué más susurraría el Señor a través del velo de lo desconocido, dejando a todos al borde de la resolución divina. Y así, mientras la multitud se sumía en un silencio expectante, Ezequiel sintió cómo la atmósfera cambiaba a su alrededor. La nube oscura, símbolo de juicio y purificación, se movía lentamente, como si estuviera escuchando cada súplica del pueblo. La luz divina aún brillaba en sus corazones, y aunque la sombra del temor acechaba, el profeta sabía que el poder de Dios estaba con ellos. Escuchad, oh casa de Israel, la voz del Altísimo clama entre las tinieblas, y su luz es la esperanza que nos guía. Vendrán días cuando las promesas de Dios se cumplirán, y un nuevo corazón será dado a aquellos que claman a Él con sinceridad, proclamó Ezequiel, sintiendo el fuego de la unción en sus venas. En ese momento, las nubes comenzaron a oscilar, y un viento fresco barría el campo, llevando consigo un eco de antiguas promesas. Así dice el Señor: yo restauraré a mi pueblo, y ellos conocerán mi nombre. No serán más olvidados ni rechazados, porque les he jurado que los reuniré, dijo el Altísimo. Y no solo a ellos, sino a todas las naciones, porque mi misericordia es eterna, y mi favor es para todos los que buscan la verdad. Los ojos de la multitud estaban fijos en Ezequiel, y algunos comenzaron a llorar ante el peso de sus palabras. Sabiendo que el tiempo se apremiaba, Ezequiel continuó: el día viene cuando los corazones endurecidos serán transformados. Aquellos que han estado secándose como tierra estéril se levantarán como un jardín floreciente, y donde ha habido muerte, habrá vida. Porque el Señor dice: he aquí, hago nuevas todas las cosas. El clamor del pueblo se intensificó mientras resonaban en sus corazones las palabras de esperanza. Sin embargo, las sombras aún se ciernen, y Ezequiel sabía que un desafío mayor se acercaba. No temáis el fuego del refinador, exhortó, pues a través de esas llamas surgirán oro y plata. La obediencia y el arrepentimiento serán los puentes que nos llevarán a la plenitud de su gloria. De repente, un relámpago brilló entre las nubes, y una voz gutural resonó desde la tormenta. ¿Quién es este que clama en el desierto, y qué me quieres mostrar? ¿Has desafiado mi poder? La multitud se estremeció, sintiendo la tensión entre el miedo y la convicción de que la intervención de Dios estaba cada vez más cerca. Ezequiel, percibiendo la inquietud de su pueblo, se volvió hacia el cielo y clamó: «Oh Señor, no permitas que la incredulidad ahogue nuestra fe. Debo ser tu voz en esta oscuridad. Muéstrame lo que aún queda por desvelar». La reverberación de su súplica fue respondida, y en la penumbra el cielo se iluminó con una visión potente. Ante sus ojos se mostró un árbol que crecía desde aguas profundas. Sus raíces se extendían inquebrantablemente, y en sus ramas cada hoja era un símbolo de vida, un reflejo de la restauración prometida. Este árbol daría sombra y refugio a las naciones, y sus frutos serían alimento para el hambriento. «Este es el símbolo de la vida que dejaré a mi pueblo», declaró Ezequiel emocionado. Dios levantará un estandarte de unidad y esperanza en medio del caos, y de las entrañas de la nueva vida vendrá el gran Redentor, el Mesías, que traerá reconciliación con el Padre. Al pronunciar estas palabras, otra ola de asombro se extendió entre el grupo. Una conexión se formó en el aire. Las almas parecían agitarse en un anhelo colectivo de lo que aún estaba por venir. Pero Ezequiel, sintiendo la urgencia de su misión, comprendió que el desenlace no estaba aún completo. Él llevaba en su pecho una nueva revelación. Como el sol comenzaba a asomar entre las nubes, la voz del Señor resonó aún más fuerte en su corazón.
Pronto verás el cumplimiento de mi plan, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Prepara a mi pueblo, griten hacia mí y busquen mi rostro, pues el tiempo de la cosecha se acerca rápidamente. Y así, en la luz naciente de ese nuevo día, Ezequiel sintió que un misterio profundo aún debía revelarse. La carga del futuro palpitaba en su corazón, y al mirar a su pueblo, supo que la llegada del nuevo pacto con el que Dios los abrazaría estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿Qué más deparará el Señor en la luz y en la sombra? ¿Cómo se desplegará el plan divino para restaurar y redimir a su pueblo? Todo ello aún estaba lleno de misterio, dejando a Ezequiel con ansias por descubrir y proclamar lo que el Altísimo tenía reservado para el mundo.